¿Sabe que meditábamos con hermana Sara y una palabra que hay muchas veces es difícil para nosotros, ¿verdad, hermana Sara? Sí, sí, Muchas porque veces son, es difícil por- para nosotros. porque somos impacientes. Exacto. ¿Sabe que el pastor Celaya, bueno, nuestro pastor, ¿verdad? Que es mi esposo también, pero en la iglesia es mi pastor. Bueno, y es que es el siervo de Dios. Y el pastor Celaya el domingo traía un mensaje, ¿verdad? Que me ponía a reflexionar. Y era de aquel criado, ¿no? Que su señor lo mandó a que viera, que subiera y que viera al cielo, que miraba a Elías, ¿no? Con el criado. Sí, sí, Y sí. luego le dice, no, no veo nada. Y luego dice, Elías lo vuelve a mandar, le dice, ve, sube 7 veces. La obediencia de ese siervo, ¿no? De ese, Sí. sí, de ese servidor, Sí, era un sirviente, Ajá. dice, era su criado. su criado. Y luego me quedo yo analizando cuando dice el pastor Celaya, imagínese que el milagro está a punto de suceder, que usted ya subió 6 veces, pero usted ya no quiso la 7ª vez porque usted está cansado, Sí, se porque pierde usted la ya vida. perdió las esperanzas, porque usted vio de que ya no pasa nada. Y ya estaba a punto de suceder el milagro, dice, cuando por Sí. no saber, no obedecer, se perdió el milagro. Ujú. Por desesperarnos. Entonces eso me llevaba y le decía a hermana Sara, oh, wow, de verdad que me ha puesto a reflexionar ese mensaje. Y es ahí donde viene, ¿verdad? De que, verdad, muchas veces nosotros nos desesperamos y perdemos la bendición. Muchas veces por no obedecer, por no saber esperar, desobedecemos. Bueno, como iniciamos, ¿verdad? Preguntando, bueno, no preguntando, sino que concientizándonos en lo difícil que es, ¿verdad? El esperar en obediencia. Muchas veces nos desesperamos nosotros, ¿no? Pero cuando sabemos Sí. esperar, pues recibimos la bendición, ¿no? Y tenemos en verdad un ejemplo tan hermoso de esa obediencia, de ese saber esperar en obediencia de aquellos hombres y mujeres que anduvieron con Jesús. Y vamos a estar meditando ahora en lo que es el libro de Hechos. Hechos, en Hechos 1:4, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, estas palabras, ¿verdad? Sabemos que fueron dichas por Jesús a sus discípulos después de su resurrección, ¿no? Y antes de ascender al cielo. Y Jesús les está recordando a sus discípulos lo que ya les había dicho, ¿no? Porque ya lo había dicho antes ahí en Lucas, ¿no? En Lucas 24:49. O sea, él lo que hace en hecho es un recordatorio, ¿no? Porque en Lucas ya lo había dicho. Dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto sabemos esperar? ¿Cuántos esperamos bajo una orden que hay que obedecer? Sabe que yo creo que es bien difícil, hermana, esperar. Yo digo porque yo no sé si usted se ha fijado que cuando tenemos, me voy a incluir yo, ¿verdad? Porque yo era igualita. Si yo tengo un problema, yo le decía a Dios que me lo resolviera, pero yo casi le exigía. Pero ahora, ajá. O sea, y ahora que ya tengo más tiempo, conociendo a Dios poco a poquito, ahora sé que uno debe de exponer su petición, ¿verdad? Y decirle que se haga tu voluntad y a tu tiempo. Y esperar, guardar en Él. Cuando uno guarda y espera, recibe. Eso es lo que yo digo. Pero
pero la verdad es que muchas veces se nos olvida en momentos de que pedimos. Ujú. Pero, ¿qué se siente, hermana Sara, cuando, porque como dijo hermana Sara, todos hemos pasado ese momento, ¿no? Imagínense de que el momento que yo, bueno, pero la pregunta que le hacía a hermana Sara es, ¿qué se siente cuando no recibimos esa respuesta de que ya, yo quiero que ya lo haga, Señor? O, no es como ordenándole, no, es que le estamos ordenando a Dios, imagínense. Sí, sí, pues uno siente frustración de que pensamos que Dios no nos escucha, que no nos ama, que no le importamos tal vez, que no quiere hacernos caso y que la palabra dice que todo lo que pidieres en mi nombre, pero nunca pensamos que lo que estamos pidiendo tal vez no nos conviene. Nunca pensamos que lo que pedimos no nos hace falta, o si nos los dan va a ser para mal, no para bien. Nunca pensamos eso. Bueno, cuando lo decimos acá, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos esperar en esa obediencia? Bueno, vemos de que todos conocemos este pasaje, todos conocemos esta situación que pasó en Hechos, ¿no? Pero todos nos enfocamos también en decir, oh, la promesa del Espíritu Santo, oh, que se derramó, oh, que el hablar en lenguas, oh, que esto maravilloso. Pero nos desenfocamos en el punto más importante. En la espera. Que fue en la espera de esos que estuvieron ahí en obediencia a lo que Jesús les había dicho, ¿no? Espera. Ajá, cuando les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. No les dio un tiempo específico. No les dijo mañana o en 2 horas o en 3 horas. No. ¿Y sabe que fue en 40 días? Sí, por las fiestas que estaban haciendo, ¿no? Ajá. Porque eran 3 fiestas las que se celebraban en esa época, ¿no? En ese momento. Porque tuvieron que ir a Galilea cuando Jesús se les aparece y después regresar a Jerusalén. Y entonces les dice que se queden, que esperasen, que esperen ahí la promesa del Padre. Si aquí también influye otra cosa, hermana Sara, el saber esperar en obediencia, lo primero que tiene que haber en nosotros es esa convicción. Saber que va a pasar algo grande. Y no importando en qué tiempo. No importando qué tiempo es, cuál es la hora, pero que va a pasar algo. Ahora la pregunta es, ¿y nuestra convicción en verdad estamos aferrados, creyendo, convencidos de que el Señor va a venir por su iglesia? ¿Que el Señor va a venir a levantar a los suyos? Porque pues yo sí creo. Porque eso es una espera para nosotros, ¿verdad? Sí. Y estamos, o sea, yo digo, bueno, quién sabe, tal vez me equivoque, ¿verdad? Pero yo digo que los que estamos creyendo en Cristo, que todavía seguimos perseverando, es porque estamos convencidos de que estamos esperando lo que Él dijo. Aunque a veces no le digo que la espera no es difícil, pero yo creo que, ¿sabe por qué es difícil? Ahora que estábamos estudiando me di cuenta, porque muchos piensan que esperar es no hacer nada, sino quedarse quietos sin poner de su parte. Y ahora que estábamos estudiando, sé que la espera no es eso. La espera es esperar, pero haciendo la voluntad de Dios. Haciendo lo que Él pide, lo que Él quiere. No nada más cruzarse de brazos y quedarse quieto, no. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos nosotros? Léame ahí, hermana Sara, en Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Hay promesa aquí? Sí. Sí, porque Él va a regresar ya cuando esté listo para regresar otra vez, para que nosotros estemos con Él donde Él va a estar. Ajá, entonces ahí la pregunta.
¿Estamos esperando en nosotros? ¿Estamos de verdad esperando bajo esa obediencia? ¿Vivimos preparados? Estamos esperando, pero no nos estamos preparando. Eso es. Porque si nos estuviéramos preparando, leyéramos todos los días la Biblia y obedeceríamos su palabra y actuaríamos conforme a su voluntad. Y muchos de nosotros decimos sí estamos esperando, pero no estamos haciendo lo que se debe de hacer en la espera, perseverar. Eso es lo que pasa. Entonces sí se da cuenta. Esta es una promesa. Sí. Esto, ¿sí? Yo lo tomo así como un paralelismo, hermana Sara, de que Jesús le dijo a sus discípulos, aquellos hombres y mujeres, porque ahí habían hombres y mujeres. Ok, sí. Dice que no se vayan, se queden ahí, esperen por favor ahí. La promesa del Padre, la cual les dije anteriormente, ¿no? Aquí mismo también en Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todavía un poco más, o sea, él ya en el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy con mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, que ya los estaba preparando para el día que viniera. Ellos sabían que iba a regresar, que tenían que esperar. Pero ellos sí obedecen. Es que me imagino que esa promesa solamente era para aquellas personas de aquel tiempo, ¿verdad? Para nosotros no. No, es para todos, para nosotros también. Es que sabe de que es que ahí está es una promesa y una preparación es una promesa de Jesús y una preparación para nosotros que podamos esperar ese regreso. Sí. Porque imagínense, o sea, es que cuando nosotros, sabe que muchas veces nosotros ni siquiera leemos, o sea, no le ponemos atención. Decimos, sí, va a venir el Señor, sí, lo estamos esperando. ¿Cómo, hermano? La pregunta es, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Cómo? Exacto. Sin hacer nada. ¿Cómo lo estamos esperando? En forma pasiva lo estamos esperando. ¿Cómo lo estamos esperando? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo usted y yo estamos esperando la segunda venida del Señor? Y es una promesa. Sí. Es una promesa. Y lo de los hombres también y mujeres que estaban en ese entonces, era una promesa. Pero, bueno, esa es la pregunta que tenemos que contestarnos nosotros mismos, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta si estamos esperando en obediencia, no pacientemente, no, en obediencia. ¿Y en obediencia a qué? A la palabra. Porque estos hombres y mujeres que Jesús les había dicho que esperaran, que se quedaran ahí, ellos obedecieron a la palabra de Jesús. Entonces lo mismo para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que muchas veces nosotros pues, no sabemos esperar, mucho menos obedecer. Y sabe que en la obediencia es la que nos lleva a alcanzar la promesa, a recibir la promesa. Sí. Eso nos lleva a la permanencia de estar, o sea, cuando nosotros obedecemos, no importa lo que pase, no importa lo que me digan, pero si estoy obedeciendo, eso me va a llevar a recibir lo que Jesús me ha prometido. Porque Jesús cuando le dice allá en Lucas, el capítulo 24, versículo 49, le dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén. Esto indica que hay una necesidad de recibir instrucciones divinas, ¿no? Sin desviarse para luego seguirlas. Pero si a mí me dice, por ejemplo, si a mí me dice, espérame aquí, ¿ok? Porque te voy a traer algo. O sea, usted le dice a la hermana Sara, espérame, ¿ok? Porque necesito entregarte algo. Y no le dicen qué es. ¿Qué hacemos, hermana Sara?
A los 30 minutos ya estoy, bueno, ¿va a venir o no va a venir? Le doy 5 minutos más y no llega, me voy. Oiga bien lo que la hermana Sara, ahí está el punto de enfatización. Hermana Sara dice, ¿y qué pasó? ¿Va a venir o no va a venir? Ya me esperé 30 minutos, le voy a dar 5 minutos más. Hermana Sara no pensó, ¿y qué es lo que me van a entregar? ¿Valdrá la pena esperar? Porque muchas veces decimos eso nosotros, ¿no? Ajá, ajá. Pero hermana Sara solo se fijó en el tiempo. Sí, sí. No lo que le ofrecieron. ¿No ve que dicen el tiempo es oro? Ay, no, de verdad que yo necesito, de verdad, o sea, fuera de estar bromeando ahorita, yo sí necesito trabajar en la espera, porque yo sí soy bien desesperada. A mí si me dicen a tales horas y no llega a tales horas, mi límite es, yo creo que 15 minutos darle de tiempo. O sea, yo digo, si me dijo a tales horas y no me llama por teléfono para decir voy tarde, es una falta de respeto. O sea, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me imagino que mucha gente sí no le gusta esperar. Pero en las cosas de Dios es diferente. Debemos de aprender a esperar. Y mientras esperamos, debemos de ¿cómo se dice? De fomentar, no. De incrementar nuestra relación con Dios. Uh-huh. ¿Sabe que cuando obedecemos, siempre Dios nos va a colocar en el lugar correcto, en el lugar exacto, donde Él nos quiere tener, donde Él nos quiere llevar para derramar su bendición? Porque muchas veces nosotros, es lo que le ponía el ejemplo ahorita, ¿no? De que si nos dicen, espérame en tal lugar porque ahí te quiero ver, porque te quiero entregar algo, muchos de nosotros pensamos, ay, ¿qué será? ¿Qué me va a entregar? Y uno espera. Y otros como hermana Sara, o sea, hay 3 grupos diferentes. Hay un grupo de que puede decir de esa manera, ¿no? ¿Qué será? Y hay otro grupo que puede decir, bueno, lo voy a esperar tanto tiempo. Pero el problema es de que hermana Sara dice, ya lo esperé 30 minutos, le voy a dar 5 más. La pregunta es, ¿le dio tiempo de espera a esa persona? ¿O solo le dijo, espérame? No, nomás dijo, espérame. Sí, ¿se da cuenta? Exacto. Sí. Entonces muchas veces nosotros obedecemos. ¿Y si nos pasa eso? Que obedecemos aunque no entendamos nada de lo que está pasando, obedecemos. Y cuando obedecemos, es ahí donde se llega a abrir esa puerta, se abre esa puerta a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo algo de que ni siquiera entiende. Como dijo hermana Sara, las cosas de Dios son cosas diferentes, ¿verdad? Sí, que ni siquiera entendemos. Y es ahí, esa puertecita que se abre a lo sobrenatural. Muchos de nosotros no hemos vivido lo sobrenatural de Dios. ¿Y sabe por qué? Fácil y sencillo, ¿verdad? Porque no entendemos, porque por no obedecer. Queremos todo ya. Exacto, por no obedecer. Porque queremos todas las cosas a nuestro ritmo, a nuestra forma de ser, a nuestro deseo, a nuestro gusto. Que cuando oramos no le pedimos al Señor que se haga tu voluntad, no, le exigimos. Sí. Que sea así. Yo quiero, Señor, esta sanidad completa, así. O sea, yo no soy, entonces, ¿para qué le pido? Entonces, ¿para qué digo, Él es mi Dios? ¿Para qué entonces yo digo que se haga tu voluntad? Exacto. Si le estoy pidiendo conforme mi deseo. Sí. Entonces, por eso que muchos de nosotros tenemos cerrada la puerta de lo sobrenatural y no lo miramos, no lo vivimos. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar, mucho menos sabemos obedecer la palabra de Dios, porque estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22? Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Exacto. Y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Oiga bien lo que dice aquí.
¿verdad? Le estaba diciendo a Saúl, parece Es que mejor, es mejor que sacrificios y el exactamente. prestar atención Exacto. que la grosura de los carneros. Que obedezca la palabra, o sea, ¿en qué se complace Dios? Es la pregunta que hace. ¿En qué En se la complace obediencia. Dios? En la obediencia. Ciertamente Dice, dice, es el mejor. obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los carneros. Cuando habla de la grosura de los carneros es porque El holocausto. se hacía, ¿verdad? Ujú. Dice nuestra princesa de El Salvador, el ayuno pienso que se debería de hacer, dice, para pedir sabiduría y discernimiento, así como decía su Amén. madrecita. Sí, sí. Porque es verdad, por eso es que digo, que muchas veces nosotros estamos obedeciendo a la palabra, no. Toco este tema así de lo que es, puede decir que tal vez nos estamos desenfocando. No, es que el punto es, en verdad, ¿cómo saber esperar en obediencia? ¿Cómo saber esperar en obediencia? A Dios le agrada que le obedezcamos. Sí. Y cuando menciono esa práctica del ayuno es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados solamente a llevar con nosotros, a realizar en nuestro diario vivir prácticas religiosas. No obediencia a la palabra de Dios. Y Dios no se agrada en esas prácticas. Jesús le dijo. ¿Por qué le dijo? Y cuando tú ayunes, no seas hipócrita. ¿Por qué? Ay, porque aquellos, es que entre más cara de moribundo pongo, hay más santos soy. Los fariseos hacían eso, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque era una práctica religiosa. Religiosa, sí. Exactamente. Y aquí Samuel le está diciendo a Saúl, ¿verdad? Sí, esto porque él quería hacer holocaustos, porque era más fácil, hermana, matar un animal y ofrecerlo que obedecer. Porque él no obedeció la palabra que Dios le había dado. Él no obedeció lo que Dios le dijo, mira, haz esto con estos. Y él no lo hizo. Y dijo, oye, ¿qué es eso que estoy escuchando? No, es que traje lo mejor para hacer holocausto, para ofrecer holocausto a Dios. Entonces, ese es el punto que muchas veces nosotros no es que nos confundimos ni nos equivocamos, no. Estamos conscientes cuando conocemos la palabra, estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Se nos hace más fácil. Exacto, buscamos el camino más fácil. Entonces, es más, seguramente que cuando alguien cometió pecados en la semana, han de pensar, bueno, este tipo de gente que piensa así, ¿verdad? Han de pensar que con llevar el doble del diezmo o el doble de la ofrenda, ya Dios los va a perdonar, pero así no funciona. Pero muchos viven de esa manera. Dios nos ayude. Pero vea que cuando nosotros vivimos bajo esa obediencia, hay resultados. Y obediencia a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, uno de los resultados es que nosotros recibimos, ¿no?, esa seguridad espiritual, no material. Sí. Espiritual. ¿Ok? Los discípulos estuvieron en Jerusalén esperando como Jesús les había instruido. Ellos estaban obedeciendo, ellos estaban alineándose al plan divino de Dios. Y tenían esa seguridad espiritual cuando actuamos en obediencia. Además de eso, la obediencia es la preparación para recibir ese poder que Dios nos da, ¿no? Cuando Dios nos embiste de ese poder. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, hermana, si Dios le diera a alguien que no está preparado y que no ha sabido esperar, esa persona tira a la basura lo dado. ¿Por qué? Porque no va a saber cómo usarlo. Exactamente. Entonces es eso. Entonces el obedecer nos permite estar listo para recibir, ¿verdad?, esa promesa hermosa del Espíritu Santo que recibieron estos hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y que sabemos que es la fuente de fortaleza y sabiduría y que es enviada directamente desde el cielo por parte de Dios. Porque es que si no obedecemos, ¿usted cree que si nosotros estamos en desobediencia, ¿usted cree que el Espíritu Santo puede estar en nosotros, puede vivir en nosotros? Sí, dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Morada del Espíritu Santo. Si vivo bajo desobediencia, ¿será que el Espíritu Santo mora en mí?
No. Es muy bonito de preguntarnos, ¿no? Ujú. Esa es la obediencia. Ahora vea, en lo que no muchos nos desesperamos, en lo que muchos no sabemos, es que son dos palabritas difíciles, de verdad. El esperar. Ujú. Pero sabe que en la espera, ahora sí yo lo pongo así, hermana Sara, que la espera haga de cuenta que es el terreno que se prepara y que lo preparan bien, que lo curan, ¿verdad? Para poder hacer esas siembras. Bueno, aquí por donde yo vivo, y nos deleitamos viendo cómo preparan esas tierras, como para hacer esos sembradillos, y luego cuando nace esa siembra, cuando se ve tan hermosa, que se ve bien sana, que las están cuidando, todo tuvo un principio, ¿no? Y luego cuando está la cosecha, qué hermoso es, y eso es lo que analizaba hoy en la tarde que salía a ver aquí alrededor de la propiedad, y decía, wow, y está preparando ya el terreno. Venga bien, la siembra la empiezan entre febrero y marzo, y solamente es una cosecha al año que hacen. Aquí siembran arroz, algodón y maíz, por esta área donde nosotros vivimos. Y imagínense, estamos en agosto, ¿verdad? Sí. Y ya están cortando lo que es la cosecha de este año. Y tras que van cortando, pues después están preparando la tierra. Y la siembra va a ser de febrero a marzo del otro año. ¿Cuántos meses antes están preparando ese terreno? Y me preguntan, ¿por qué lo están preparando? Porque ellos quieren estar seguros de tener una buena producción. Entonces ahí cuando yo veo, en el tiempo de espera, oiga bien, y aquí está este punto que yo decía, wow, en verdad, en el tiempo de espera, esta gente está preparando este terreno para esperar que llegue febrero o marzo, las últimas semanas de febrero a las primeras semanas de marzo, para sembrar esa semilla, hermana Sara. Y sabe que, hermana, cuando ya la sembró y todo, no es de que se sientan a esperar a que crezca, sino que tienen que estar checando que no se les vaya a arruinar, que no se llene que se riegue a tiempo, que no se vaya a llenar de animales, estarle poniendo el alimento, el insecticida, no sé. O sea, esa espera no es espera como yo creía antes, que uno se sentaba a rascar la panza y esperaba. No. Entonces, vea, esa espera es en la espera es el terrenito donde se prepara, ¿qué, hermana Sara? Nuestro corazón. En la espera el corazón se prepara. Y es ahí donde ya podemos obedecer, hermana Sara. Sí. Cuando ya está preparado el corazón, porque esperar es la acción, como dijo hermana Sara, no de estar rascándome la panza, no. Es la acción de estar activo. ¿Qué dijo ahí en Hechos 1:4? Esperen la promesa del Padre. Espere la promesa, oiga bien. Espere la promesa del Padre. Esto indica que la espera no es pasiva. Esto implica preparación. Esto implica disposición. ¿Para qué? Para recibir lo prometido. Teniendo la seguridad, hermana Sara, que lo prometido se recibirá. Así es. Pero cuando dice, esperen la promesa del Padre, espérenla. Sí. Esto Es que ellos tienen que estar seguros que van a recibir. Estaban seguros, exactamente. Sí. Que iban a recibir lo que se les prometió. Los discípulos no podían salir apresurados y en desorden usted sabe, a la misión, sin antes de recibir lo más importante, la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Muchas veces decimos, ay, es que ya perdí tiempo esperando. Esperar no es perder el tiempo. Esperar es el tiempo donde Dios forma nuestro carácter. Sí. Donde Dios nos está moldeando, ¿no? Todos hablamos del alfarero, hermana Sara. Todos hablamos y hasta nos gusta el canto, como el alfarero. Y que Dios, ¿cómo es que dice ese canto?
haz mi vida a tu parecer, ¿verdad? Sabe que ahorita me está recordando, para poder recibir el poder del Espíritu Santo, los discípulos esperaron a ser equipados, o sea, a ser instruidos por Jesús primero por 3 años y medio. Exacto. Y después esperaron hasta que vino el Espíritu Santo, que fue la final, o sea, fue como graduarse, recibir el título. Eso fue recibir esa promesa que Jesús les puso. Entonces imagínense, en ese tiempo de espera nosotros decimos, ay Señor, pero en verdad estamos esperando. En verdad estamos esperando que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros. En verdad le estamos diciendo al Señor de verdad, ay Señor, hazme como tú quieras, hazme nuevo ser, como dice el canto. Ay, todo el hecho, ay, me dijo, no me gusta, te voy a, ¿qué? A desharar, no sé qué. Algo así. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, perdón. Muchas veces queremos transformación instantánea, pero no queremos obedecer ni mucho menos esperar. Queremos de que Dios forme un carácter en nosotros diferente. De la noche a la mañana, sin hacer nada. Exacto. Queremos que Dios fortalezca, haga crecer nuestra fe. Ni siquiera abro la palabra de Dios. Sí. En verdad que hay tantas cosas que a veces yo me quedo haciendo preguntas. Yo le hago muchas preguntas a la Biblia. Y muchas veces pues yo no tengo a quien ir a preguntar, ¿no? Y empiezo otra vez ahí en la Biblia, otra la respuesta. Y ahí está la respuesta. Y sabe que cuando Dios forma ese carácter, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque yo lo veo aquí en este grupo de hombres y mujeres que estaban esperando, unidos, juntos, en oración. Sí. Dice el versículo 14 de Hechos, capítulo 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Todos estos perseveraban. Unánimes. Unánimes, ¿ok? Oiga bien. En oración y ruego. En oración y ruego. Con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Estaban ahí, perseverando. Esperando en ruego y oración. Perseverando. Unidos. Estaban unidos. No estaban uno por allá y otro por acá. Estaban unidos. Y no estaban chismeando. No estaban criticando. No. Estaban en un solo sentir, ¿no? Y ese era orar y rogarle a Dios. Porque cuando dice permanecer, bueno, hay que permanecer, ¿no? De pie, hay que permanecer. Me imagino que es durar, ¿no? Es un tiempo, ya sea largo o sea corto. Porque no dice por cuánto tiempo. Pero es mantenerse constante. Sí. Es mantenerse firme en esa actitud. Unánime, dice, unánime. ¿Ok? Estaban unidos en oración. No estaban en otra cosa. Estaban unidos en oración. Sí. Exactamente. Dice Luisita, en una sola oración. Eso quiere decir unánime. Estaban unidos. Estaban pidiendo por lo mismo. Estaban esperando lo mismo. No uno esperaba una cosa y el otro esperaba otra, ¿verdad? Ellos estaban unidos, estaban unánime, perseverando unánimes en oración y ruego, porque estaban esperando esa promesa, ¿no? Entonces cuando vemos acá, ¿sabe de que en verdad el saber esperar trae fruto, produce fruto en nosotros? ¿Y cuáles son esos frutos? Y están en la Biblia, ¿verdad? Sí, la paciencia es uno de ellos. Y al tener paciencia es que estamos trabajando en los frutos del Espíritu. Exactamente. Y eso trae también madurez espiritual. Exactamente. Y es ahí, hermana Sara, en ese tiempo de espera, es donde se fortalece, se forma el carácter.
espiritual que Dios nos pone. Y aprendemos a confiar plenamente en Dios. Y es ahí, hermana Sara, porque como ya tenemos madurez espiritual y ya tenemos ese fruto que Dios espera, que es la paciencia y que nos lleva a la madurez espiritual, es cuando podemos decir, Señor, que se haga conforme tu voluntad. Sí, sí. Otra de las cosas que también, de otro fruto que se produce en la espera es tener clara esa visión, esa claridad y esa visión. O sea, la visión espiritual, no la visión física. Y también la claridad espiritual. Exactamente. Para poder tomar decisiones y ver las cosas con carácter espiritual. Espiritual, porque es ahí cuando nosotros en ese tiempo de espera es cuando Dios nos permite discernir la voluntad divina de Él y no actuar por emoción o en desorden como siempre lo hacemos, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, pero nosotros no lo aceptamos de esa manera, no obedecemos ese orden de Dios. No, nosotros primero queremos arreglarlo en nuestras fuerzas. Y ya después, al último, pedimos la voluntad de Dios. Pero ya que echamos a perder todo. Exactamente. En estos hombres y mujeres que estaban ahí esperando, que obedecieron a Jesús y lo que Él les dijo, el resultado fue visible en la vida de ellos. Cuando ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo, ellos lo recibieron, el cual no solo fue un regalo, sino que fue el poder que transformó la vida de cada uno de ellos. Porque ellos fueron testigos valientes del Evangelio. Porque por medio de ellos llegó a nosotros el Evangelio que hoy predicamos. Amén. Y cuando vemos de que la espera tiene también ese fruto, o sea, saber esperar, entonces ahí vemos el crecimiento, que es el resultado final de esas dos palabritas, de obediencia y de saber esperar. Sí. Porque en la obediencia y en la espera es ahí donde se genera, es ahí donde empieza ese crecimiento interior, ese crecimiento espiritual, no crecimiento exterior, no crecimiento superficial, no, es un crecimiento interno espiritual. Porque veas, nosotros podemos ver el ejemplo de los discípulos, porque los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos antes? Antes que Jesús se fuera, cuando Jesús andaba con ellos, ¿quiénes eran? Pues eran gente común y corriente que no se atrevía a hacer nada. Eran inseguros. Entonces estos dejaron de ser seres inseguros, seguidores inseguros, porque eran seguidores inseguros de Jesús. ¿Y por qué le digo yo a usted inseguro? Porque cuando hacían una cosa le decían, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y Señor, ¿qué quiere decir eso? O sea, siempre estaban ahí. Pero cuando ellos fueron impactados, llenos de ese poder, ellos dejaron de ser seguidores inseguros para convertirse en líderes con autoridad espiritual. Sí. Y ahí fue la transformación, porque estos hombres antes eran temerosos y después se convierten en hombres valientes que crecieron en unidad, en fe y en visión espiritual. Un ejemplo que yo le puedo dar, que podemos mencionarle, ¿no?, de esos hombres llenos de temor, es simplemente el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro cuando negó 3 veces a Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por miedo. Y 3 veces lo reconocieron. No es que tú hablas como él, no es que yo te vi que estabas con él. ¿Y qué dijo él? No. Y dice el versículo 74 del capítulo 26 de Mateo. Cuando usted tenga tiempo, lea del 70 al 74, porque el tiempo se nos pasa rápido aquí a nosotros. Dice el 74, entonces él, porque vea, el 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y el 74 dice, entonces, ¿él qué hizo, hermana Sara? ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Oiga, empezó, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No sé quién es ese hombre, yo no lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Pedro tenía el temor, no quería que lo llevaran como Jesús, no quería morir como Jesús. Pero ahora, bajo esa obediencia, bajo esa espera, ahora vemos a un Pedro transformado. Ahora vemos la transformación
en la vida del mismo Pedro. En Hechos, capítulo 2, versículo 14 y 16, vea el poder. ¿Qué dice? Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él se levantó con autoridad y dijo: un momentito, ¿por qué? Porque estaban burlando de los otros, ¿no? Sí, sí. Ahora Decían Pedro que tiene autoridad, predica con autoridad, predica sin temor, predica con ese poder que había recibido. Y ahí lo muestra. Es que cuando reciben el Espíritu Santo, los discípulos comenzaron a predicar con poder y eficacia. Es que dar fe del fruto de transformación personal y ministerial que Dios pone en nosotros, eso influye positivamente en las vidas de otros, ¿no? Extendiendo el reino de Dios. Entonces nosotros podemos ver que los frutos son la manifestación del poder de Dios. Una vez que se recibe el Espíritu Santo, vea, estos comenzaron a dar fruto. El mismo Pedro que había hecho allá, que todos, ay, que Pedro aquí, que Pedro allá. Este hombre dio una predicación poderosa donde 3,000 almas se convirtieron. Ese fue el primer mensaje de Pedro. Sí. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego empiezan a hacer esos milagros porque ya están llenos de poder. Y el mismo Pedro. Dijo, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto está en Hechos 3, 6 y sucedió el milagro cuando aquel hombre estaba pidiendo limosna, ¿no? En el templo de la Hermosa. Sí. Y sucedió el milagro. ¿Pero qué? Estos estaban obedeciendo, porque recordemos para dónde iban estos hombres. Pedro y Juan iban para el templo a orar. Para el templo. Entonces reflexionemos, hermanos, reflexionemos en esta tarde, que al igual que los discípulos, si obedecemos y sabemos esperar en la voluntad de Dios, seremos investidos del poder de Dios, que Él nos envía desde el cielo. Es que no solamente fue para ese grupo de personas, es para nosotros, y es para crecer, para dar fruto, para que, primeramente para que nuestra vida sea impactada por el poder de Dios. Y luego que nosotros podamos compartir al prójimo, ¿no? Recordémonos, hermano. Dice Luisita, Dios ama la obediencia, Dios se agrada en la obediencia. Y sí, la obediencia, recordemos esto. Le terminamos con esto diciéndole, recordemos, la obediencia es la puerta que se abre para poder entrar a la posición correcta. La espera es el tiempo que fortalece y prepara al servidor de Dios, ¿ok? Acuérdese que es el que nos va creando, donde va preparando. Y luego viene el crecimiento, que es la señal de la transformación que ha habido en nuestro interior. Y luego vienen los frutos. Y los frutos es la manifestación final del poder de Dios en nuestras vidas transformadas, hermano. Y ya están transformadas y están preparadas para influir positivamente al cumplimiento del propósito divino, y es para glorificar a nuestro Dios y para bendecir a otros, pero bendecirlos como en sus vidas espirituales, que puedan recibir la bendición, que puedan decir, mira, estará amargada, pero ella no es amargada. ¿Y qué hizo esta? Esa es una bendición. No decirle yo te bendigo, ¿verdad? Tampoco me malinterprete. No es eso. Así que no olvidemos que en Lucas 24:49 Jesús da la instrucción de permanecer y esperar, prometiendo un poder que proviene de lo alto. Y en Hechos 1:4 Jesús solamente está reforzando la instrucción que ya había dado, que era de esperar, destacando esa promesa, ¿no?, del Espíritu Santo. Sí. Que es lo que daría la eficacia, ¿no?, y el fruto al ministerio de los discípulos, al igual que hoy en día para nosotros. Recordemos, hermano, esto: si obedecemos, nosotros no vamos a actuar por impulso,
No vamos a actuar como locos solo cuando desobedecemos la palabra. Y cuando no sabemos esperar es cuando nosotros actuamos por impulso y sin dirección divina. Y esto nos puede llevar al fracaso. Y es fracaso en todo, hermano. En todo. En la vida espiritual primeramente y nuestra vida secular. Acordémonos. La obediencia establece la base espiritual para recibir la bendición. Podemos decir, hermana Sara, en otras palabras, que la obediencia es la plataforma, ¿verdad? Sí. Que nos lleva a recibir la bendición. Ujú. Así es que, y recordemos lo más principal, que la espera en Dios produce en nosotros paciencia y firmeza. La firmeza en nuestra fe.